Bueno, pues vamos a empezar, ya que tenemos un poquito de problemas técnicos. Lo primero, pues aprovechamos para presentarnos un poquito, ¿no? ¿Quiénes somos? Ya han dicho, bueno, pues, mi nombre es Daniel Bustillo, Quique Gallardo, somos dos biólogos de la Universidad Complutense de Madrid. Ya ha pasado un tiempecito desde que nos graduamos en su día. Bueno, ya nos conocemos desde hace bastantes años. Quique, en este sentido, ha ido evolucionando hacia la parte más culinaria, más gastronómica en este mundo de la biología. Yo sigo en el mundo de la ciencia, pero a la vez también en el mundo de la ilustración, que es lo que aporto en este proyecto que ahora vamos a desarrollar. ¿Más? ¿Se me oye mal? Bueno, vale, perfecto. ¿Cómo aparezco yo? Bueno, en este proyecto, Quique ya estuvo aquí el año pasado, que ahora os contará un poquito más el desarrollo que he tenido a lo largo de este tiempo. Por amistad que tenemos entre nosotros, él también sabe mi trayectoria que he tenido, le gustaba bastante y me ha liado. Básicamente me ha metido en este follón que yo no sabía por dónde me venía. Yo tenía ya mis cosas, que no eran pocas, y de repente me ha dicho, ¿te vienes? Y digo, venga, ¿por qué no? Pues una cosita más para hacer, ¿no? Es un proyecto que tenemos mucha ilusión en el metido, que vamos a intentar transmitirla en esta charla. A ver, esperemos que os guste. Vamos a intentar hacer también, queremos que seáis partícipes de esta charla, ¿no? De que luego también tengáis mente abierta, aportéis ideas, no sé, intentar un poco que sea, porque es un proyecto para todos y para todas, ¿vale? Vale. ¿Tienes el pendrive? Sí. Vale, el problema tècnic és que hem oblidat el pendrive, que lo tenia ell. Ja està solucionat. Bueno, moltes gràcies per venir. Comencem a poc a poc. És la segona vegada que estic aquí. L'any passat vaig fer una presentació de l'herbari comestible que jo com cuiner, els plats que estic fent són d'herbaris, de plantes comestibles, i és un plaer estar aquí de nou, aquesta vegada amb el meu col·lega, un projecte que va a poc fent una miqueta més gran, i res, que estem al final ja de tot el event i que moltes gràcies per venir, a vosaltres, a l'organització que està aquí, i al Marc Talavera, que és un crac també, i fa coses molt maques. Bueno, tornaré al castellà, que jo soc de Madrid y el català encara no lo porto bé. Y bueno, pues empezamos un poquito a contar, a pesar de que no esté la presentación. ¿Eso es tuyo? Sí. Se me escucha bien, ¿verdad? De todas formas. El año pasado vine a presentar una serie de platos que eran, bueno, efectivamente, pues soy biólogo, soy cocinero, y cuando me metí en una cocina empecé a hacer un poco de investigación, y lo que hice fue recolectar encima en la zona de Cataluña, porque estaba aquí en el Celler de Can Roca, no sé si lo conocéis, y lo que estaba haciendo pues era un herbario con todas las plantas que había cerca del restaurante y que se podían comer. Entonces, a partir de ahí, después podéis verlo si queréis, a partir de ahí pensé que estaba muy bien tener un herbario con esas plantas comestibles, pero cuando yo se lo dejaba a la gente para que la gente lo viera, la gente se lo acercaba para oler estas plantas. Entonces la gente quería saber a qué sabían estas plantas. Y claro, de esta manera no se puede comer este papel. Así que diseñé una serie de platos que eran papeles de arroz que se comían, que tenían las fichas de estas plantas, y yo entonces hacía una elaboración chiquitita, una especie de snack, con cada una de estas plantas, para que fueran una serie de snacks que se pudieran tener durante todo el año explicando todas las plantas que iban habiendo en cada temporada. Entonces, de esta manera, a mí me permitía pues explicar qué planta es de aquí, qué planta viene de fuera y se ha adaptado aquí, qué planta tiene flor, por qué las plantas tienen flores, hay helechos, musgos, otras plantas que no. También hay organismos vegetales como los hongos, cianobacterias, hay algas, pues bueno, explicar un montón de cosas relacionadas con esto que a mí como cocinero me permitía tener esa excusa para explicar un poco de biología al resto de la gente que venía en este caso a este centro de investigación. Ahora, este año ha cambiado un poco las cosas, ya no estoy trabajando allí, es porque he montado lo mío propio, estoy un poco de nómada por el mundo cocinando en varios lugares y el caso es que tengo mi menú. Entonces en ese menú voy haciendo precisamente pues esto. Ahora enseñaré unos vídeos de lo que estamos haciendo allí. Y el caso es que Dani pues vino a uno de estos menús que yo hago, y ahí fue cuando ya le propuse, oye Dani, ¿por qué no hacemos este herbario que yo tengo, lo mezclamos con el arte, pintas tú, cocino yo y elaboramos una especie de libro donde poder poner todas estas ilustraciones más los platos que yo hago, y así podemos explicar con esta excusa algo que nos apasiona a los dos, que es la biología y en este caso más concreto la botánica. Entonces, bueno, sigo haciendo tiempo, todavía no está la presentación. El caso es que a partir de ahí se nos surgió eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de un herbario algo que se coma y algo que podamos ilustrar?
Ya hay muchos ejemplos, por aquí además hemos visto muchas láminas y decidimos hacer algo propio. Entonces ahora vais a ver un poco el resultado. Bueno, además de eso, también como cocinero, esta rama la cogí un poco en la parte creativa de, vale, pues tengo que elaborar un menú y tengo que ver qué es lo que voy a cocinar y el por qué. Entonces a partir de aquí, yo queriendo explicar todo esto, era cuando me salían unos platos de una manera u otra. Si yo quería explicar, por ejemplo, que había pues 3 tipos de algas, las algas pardas, las algas rojas y después las algas verdes. ¿Por qué? Porque están en distintas alturas según el sol penetra en el mar. Entonces a mí eso me daba una idea para poder hacer un plato determinado y explicar que las rojas son las coralinas, donde salen los corales, y poder hacer una elaboración en forma de coral. Las que estaban, bueno, las pardas eran con las que se extraía el alginato, por ejemplo, y se podían hacer esas gelatinas que hacen los cocineros, ¿no? Las esferificaciones y demás. Entonces hacía una esferificación de un tipo de alga. Y por último las verdes, que están más arriba, como el Codium tomentosum, que es una alga percebe, que ahora la veremos en un vídeo, pues también están más arriba porque hace la fotosíntesis. Entonces todo esto yo lo podía contar en un plato. Y obviamente el resultado pues era que la gente comía y que estaba bastante bueno todo esto. Entonces el sabor de este alga, ¿no? Después en la planta igual, yo con... Mira, ya por fin lo tenemos. Igual, yo en las plantas, ahora explicaré por ejemplo el ejemplo de la amapola, que fue un poco esa primera planta. No sé si habéis visto cuando habéis entrado en el pueblo, que ya empezaba a haber un montón de amapolas rojas, justamente ahora cuando empiezan a salir. Bueno, pues en ese caso fue la primera planta. Dijimos, vamos a cocinar esta planta y vamos a enseñar qué es una amapola y qué partes tiene y cómo se puede consumir y curiosidades que normalmente no podemos llegar a ellas. Y fue a partir de ahí, también es como la primera lámina que hicimos, que es esta de aquí. Entonces esta es la amapola y ese es el platito que hago yo. Ahora os explicaré qué es lo que es. Entonces, bueno, de esta manera como que podemos explicar cada parte, podemos explicar también cosas culturales de la planta. Esos platos a mí me permiten explicar no solamente algo botánico, sino por qué se llama así, de dónde viene esta planta, cómo se cultiva, curiosidades que a la gente le acaban gustando. Entonces, en cuanto esté ya, vamos al lío. De todas formas, es un poco interactivo, estamos empezando el proyecto, tenemos muchas ideas en la cabeza y nos han ido surgiendo. Pues bueno, nuevas oportunidades. Si alguien tiene algo que contarnos, por favor que nos cuente, que venimos aquí un poco, es la primera vez que vamos a presentar esto y venimos pues a ver qué sucede, ¿no? A ver qué se cuece aquí. Entonces, cada pregunta o cada idea es bienvenida. Falta el sonido, bueno, X. Bueno, de momento nos hemos dado bastante prisa, esto nos lo comentó Marc hace unos meses. Desde entonces yo toda la serie de platos más o menos las tengo hechas. Bustillo sí que se ha puesto bien las pilas y hemos diseñado 3 láminas ahora mismo. Tenemos aquí, de hecho luego os las podemos mostrar. Y bueno, y lo suyo es que esto vaya avanzando muchísimo más, ¿no? Que haya muchas más plantas, no solamente de Cataluña, sino del resto de España, y quizá vayamos un poco más a lo global. Plantas que se comen, plantas que son curiosas por algo, que normalmente no se utilizan, que no tienen usos. Vale, perfecto, muchas gracias. Y nada, entonces pasa directamente un par. Al vídeo. Y vamos directamente con uno de los vídeos que es donde yo explico qué es este herbario comestible y qué es lo que yo hago con mi cocina y cómo explico las cosas. Muchas veces utilizamos plantas, esto es la amapola, ahora os contar qué es. Estas son las fichas que se comen. Estas son cianobacterias, este es el mundo de los hongos. El cliente recibe esta ficha, fermentaciones y demás, un poco la parte más científica de la cocina. Bueno, pues esa fue un poco la idea. Esa es la primera parte de mis snacks en mi menú que hago para descubrir a la gente qué plantas uso, y porque la gente haya probado un alga, ha probado todo el reino de los hongos, ha probado una cianobacteria súper extraña que se encuentra en China, le explica lo que es, que gracias a las cianobacterias tenemos el oxígeno que respiramos hoy, la teoría endosimbiótica, me da para explicar muchísimas cosas, ¿no? Y además lo prueban. Digo, es la primera vez que pruebo esto. Un alga pues que tiene ese sabor y está rica. Una tempura porque en Japón se hace de esta manera, ¿no? Un poco también ese ámbito cultural.
Y ahora es esa parte de, bueno, pues qué es un herbario, esto que tenemos aquí, que efectivamente es un libro donde pensamos los organismos vegetales para después estudiarlos. ¿Y cómo podemos exportarlo a la cocina? Pues más o menos habéis visto un poco, y ahora falta esa parte de cómo podemos hacerlo en el arte. Entonces, en este caso, hemos agarrado la amapola, ¿no? El centro es mi herbario, es la amapola. A la izquierda vemos cómo Daniel ha podido dibujar esa amapola con el platito, y a la derecha es la ficha que yo pongo en mis cenas, donde aparece las plantas, donde he recogido esta... no sé si se ve bien ahí, es chiquito, pero en la ficha del herbario tiene que aparecer la persona que ha recolectado la planta, la especie, está aquí la ficha, tiene que aparecer el lugar. Entonces, en este caso es de hace 2 años y pone Igualada, Barcelona, es de aquí, justo. Entonces, bueno, de esta manera es como yo puedo explicar un poquito esto. Ahora, Dani nos va a explicar esa parte más artística de cómo lo lleva este herbario a lo que es la pintura. Bueno, pues ahora mi turno. Va a ser un poco más carácter, digamos, científico. Lo he intentado adaptar lo más básico posible para hacerlo más ameno, básicamente. Para hacer una interpretación artística de, por ejemplo, en este caso un herbario, que tiene un carácter más científico, básicamente lo primero que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? Hacer una lectura de esa planta, una lectura, por ejemplo, que en este caso, esto es una ficha de Flora Ibérica, el libro que tenemos de base todos los biólogos a la hora de tratar temas de botánica. No se lee en esta ficha, la letra es muy chiquitita, pero vamos, es un lenguaje bastante complejo. Vamos, yo de hecho, cuando me dijo Quique de ponerme manos a la obra con esto, tuve que remontarme a la carrera, a la asignatura de botánica y decir, bueno, me leo esto, no lo entiendo, ¿no? O sea, tuve que volver a buscar un poquito todo. Entonces, con esto decimos, vale, estamos en el mundo de las plantas, vamos a ver una base científica, una base de dónde vienen las plantas, lo primero, ¿no? Para intentar entenderlas lo más posible y luego ver qué rasgos tienen estas plantas que nos llamen la atención a la hora de ilustrarlo, porque el objetivo de una ilustración, en este caso científica, a la que le hemos dado una vuelta de rosca, para decir, bueno, es una ilustración científica con un carácter más moderno, adaptado a cocina. Ahora relacionaré esos conceptos, ¿vale? Tenemos ciencia, tenemos cocina, tenemos arte, tenemos varias cosas juntas. Entonces, básicamente este es un poco el... Perdón que me ponga por aquí, va a ser más fácil. Perdón, ahora me vuelvo. Tenemos la historia de la planta, qué partes tienen las plantas y la ecología de estas plantas, ¿vale? Son los 3 rasgos que he querido destacar a la hora de hacer estas fichas y de hacerme yo una composición conceptual a la hora de dibujarlas. Blanca. Lo primero, la historia de las plantas. ¿De dónde vienen las plantas? Bueno, seguramente algunos lo sepáis, seguramente no, pero vamos, esto es un árbol muy, muy simple de una filogenia, ¿no? Desde un ancestro antiguo que existía, cómo aparecieron, cómo se desarrollaron las plantas que conocemos hoy en día. Tenemos un ancestro que, por un lado, evolucionó y se convirtió en los hongos, en las setas, básicamente, y luego, por otro lado, tenemos ese ancestro evolucionó hacia las plantas. Aquí es un concepto ya muy importante. Hongos no son plantas. Hongos son más parecidos a los animales que a las plantas, ¿vale? Ya es algo que es muy interesante a la hora de un concepto, ¿no? Que nosotros lo metemos como en el mismo paquete, ¿no? Es una seta, es una flor. No, son cosas diferentes. Lo primero que apareció fueron las algas, que luego evolucionaron a la parte de los musgos, que evolucionaron a su vez a los helechos, y ya el último escalón evolutivo de las plantas fueron las gimnospermas y las angiospermas, es decir, plantas con flor, como puede ser la rosa, plantas sin flor, como puede ser un pino, el pino silvestre, por ejemplo. Entonces ya con esto tenemos un poco una estructura muy, muy básica que he querido hacer una pincelada pues para que la gente ya sepa. Simplemente el hecho del hongo, quizás alguno ha dicho, anda, primera vez que lo escucho, que no es una planta. Simplemente ya es algo que te llevas a casa. ¿Qué partes tiene la planta a la hora de dibujar una planta? Esto puede ser unas cosas que lo veáis y digan, bueno, me está tomando el pelo, me está diciendo que una planta tiene hojas. Ah, claro que tiene hojas, pero tiene hojas. ¿Cómo son las hojas? Son redondas, son alargadas, tienen forma de corazón, tienen los bordes lisos, tienen los bordes en forma de sierra. ¿Qué color tienen? ¿Son iguales por la parte de arriba que por la parte de abajo? ¿Cómo están las ramas dispuestas? Por ejemplo, si tienen una, si se divide, si se ramifica. ¿Cómo son las flores? Si presenta flores durante todo el año, si esas flores se caen, ¿de qué color son esas flores? ¿Qué frutos desarrolla? ¿Qué tipo de fruto es? ¿Pincha? ¿No pincha? Por ejemplo. Si tienen pelos, que dicen, las plantas tienen pelos, ¿cómo va a tener pelos una planta? Pues sí, tienen muchas. Muchas de ellas un carácter muy, muy diferenciado entre especies es si tienen o no tienen pelos. De hecho, en las ilustraciones hemos elegido unas con y unas sin.
Lo que he dicho de los pinchos y el color. Al fin y al cabo, el color es lo que más nos entra por los ojos, es lo primero que nos llama la atención. Aquí es un vídeo muy cortito, creo que llega a 1 minuto, en el que vais a ver un proceso muy rápido de una de las ilustraciones que luego os voy a pasar para que la podáis ver. En este caso tenemos la amapola. Hemos elegido la amapola porque, vamos, nada más entrar a Igualada, la podemos ver hoy en flor. Está bien bonita y es algo como bastante fácil de identificar. Sí funciona, claro. Bueno, de hecho tenemos que decir que las plantas que hemos elegido, las hemos elegido por algo, ahora os contaremos mejor. La amapola, si bien, porque fue la primera y la agarramos aquí en Igualada. Después tenemos el fonol, también el hinojo, que sabemos que en la zona de Cataluña también es muy preciada. Tenemos una seta tailandesa que yo encontré en un viaje y que es súper exótica, que vais a ver. Y después tenemos el madroño, porque bueno, como venimos de Madrid también, pues hemos traído algo ahí medio representativo. Que no porque haya madroños ahora mismo, ni osos tampoco, pero bueno, como que algo que tenemos ahí que también queríamos mostrar. También nos sirve esto, ¿no? Encontrar plantas que nos llaman la atención a nosotros por algo en concreto, y ahí es cuando ya pues sale el, venga, pues voy a cocinarla y vamos a pintarla bien. Y ahora eso, ahora veréis el vídeo cuando lo solucionemos de cómo... Aquí lo tenemos. No. No lo tenemos. Tenemos la música, buena. Vale, vais a ver en el vídeo, así mientras lo solucionamos, es una ilustración que he intentado hacer en un inicio muy clásica, blanco y negro, está ilustrada con bolígrafo, básicamente. O sea, quizás si habéis visto ilustraciones de plantas os remontarán, bueno, blanco y negro, simple, a la cual le he añadido un color de manera digital. Ya estamos añadiendo esa parte un poco novedosa, ¿no?, a este tipo de ilustración, en la cual está la estructura de la planta entera, las partes que he querido destacar, que son muy pequeñitas, que las he puesto a mayor escala, que luego son las que utiliza en este caso Quique, para realizar sus platos gastronómicos. Y veréis que hay un bocetito muy chiquitín, luego lo vais a ver más de cerca, que es una primera vista a ese plato. Evidentemente es pues un boceto a mano alzada, no es el plato como tal, pero bueno, ya da una idea de lo que puede parecer. Bueno, quiero decir una cosa también. Habéis visto los platitos que hago de cocina y demás. Que sepáis que después de esos snacks hay buenos platos de cordero y buenos platos de bacalao y todo. Que a mí, yo soy cocinero porque me gusta comer y no me gusta ir a restaurantes donde no como. Que no se comen de los conceptos. Es muy bonito, está bien, la gente se lo pasa bien, pero después también se come. Sí, ahora sí. Ahora está. Sí. Vale, aquí habéis visto el proceso, ¿no? Es un poco, va muy rápido, porque claro, estos son muchas horas que lleva detrás de trabajo. Pero bueno, ahora os voy a pasar las láminas que vamos a presentar ahora una a una, en la cual yo voy a hacer una presentación muy rapidita de las características que me ha parecido que son destacables de cada una de las especies. Y en el momento en que yo la presente, Quique va a hablar de su parte gastronómica, ¿no? Entonces, bueno, os voy a pasar primero las láminas, las vais pasando como veáis, por aquí, como más os apetezca. Sí. La siguiente. Aquí. Ahí, guay. Vale, bueno, esta es la primera, no vais a ver que esté de color, básicamente y sinceramente no me ha dado tiempo, o sea, no he llegado a colorearla, me ha sido imposible por tema de trabajo.
Sabemos qué es esto, bueno, sin ver el nombre, el fonol, el hinojo, ¿no? Es que hemos elegido esta planta por hacer también un poquito un guiño a Cataluña. Me dijo Quique, además, que es muy importante, que se usa continuamente. De hecho, hay un puesto que hemos probado hoy que utilizaban las semillas de esta planta para especias, como aromatizante y demás. Como podemos ver ahí en la ilustración, tenemos el bulbo, tenemos la flor, bastante destacada con la semilla, la estructura en planta, y a la derecha abajo tenemos los bocetos del plato que luego elabora Quique. Entonces, ¿qué podemos destacar de esta planta? Pues no sé si podemos leer en la pantalla, no leemos muy bien, ¿verdad? Bueno, tiene una amplia distribución en la península ibérica, el tema del hábitat, zonas rurales, zona de cultivos, de barbechos, y luego qué características morfológicas tenemos en esta planta que sean interesantes. Tiene un tallo que tiene estrías, no es redondito, si lo tocamos podemos notar que tiene como unos vértices, no tiene pelos, tiene las flores, que está destacada ahí, es una flor que tiene 5 pétalos de color amarillo, aquí no lo vamos a ver porque no tengo el color, como he dicho, que están en umbela. ¿Qué significa en umbela? Está en el sombrerete, ¿no? Está como en unos conjuntos que tienen la parte más alta de la planta. Ahí están representados tanto con flor como sin flor, y luego las hojas, todas esas ramitas que tenemos no son muchas hojas, es una hoja dividida muchas veces. Que en los libros vemos que puede llamarse pinnatífida, pinnatisecta, y dices, bueno, ¿esto qué me está contando? Me está diciendo que es una hoja dividida en varias, ¿vale? Entonces simplemente son esos rasgos sencillitos, luego el bulbo es blanco, es muy grandote, entonces, bueno, ya son algo que es algo destacable a diferenciar con otras de la misma especie, ¿vale? Que nos quedemos con ello. Y nada, pues eso, en mi caso, ¿qué es lo que hacía yo? Pues decía, vale, está el hinojo, quiero por lo menos mostrar que es una planta que tiene bulbo, es interesante esto, otras plantas no, y hay gente con la que he hablado que no lo sabía, entonces, pues mira, voy a hacer una especie de gel que es de manzana, se dirige la manzana, se hace una especie de gelatina líquida, y a partir de ahí se mezcla con el hinojo, ya queda como anisada, ¿no? Tiene esos compuestos que hacen, bueno, tienen un toque personal. Entonces ahí se hacen esos puntos, en uno se pone el hinojo salteado, en otro se pone ese brotecito que tenemos, y por último pues acabamos con estas flores también, que son muy interesantes, el poder explicar desde este plato todo lo que ha explicado él, más las diferentes partes del hinojo, y que la gente lo pruebe, y diga, mira, está rico porque tiene esos toques de manzana y demás, pero sobre todo él sabe anisado, lo hemos hecho de una manera que esté rico, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos la que acabamos de presentar en el vídeo, la que podéis ver en papel, la amapola. Aquí veis la versión en blanco y negro, la versión inicial, el original, digamos, hecho a bolígrafo. Características a destacar de esta planta, bueno, de hábitat muy parecida de hecho al hinojo, ampliamente distribuida en la península ibérica, y características, por ejemplo, en esta podemos fijarnos en el campo ahora, quien salga de aquí, de Igualada, o si la veis en el campo, podéis fijaros que las hojas, por ejemplo, no tienen lo que se conoce como el peciolo, no tienen un rabito que sale desde el tallo y luego empieza la hoja, sino que la hoja está pegada al tallo y rodeando de hecho al tallo, es como que lo abraza, ¿vale? Por ejemplo, es una característica muy interesante de las hojas. Están también divididas, como podemos ver en el dibujo. Vuelve a ser, bueno, en este caso, a diferencia del hinojo, que no tenía pelos, esta es muy pilosa, tiene muchos. Las flores, bueno, evidentemente color rojo, como conocemos. Los pétalos, tiene 4, no tiene más, son 4. Son más anchos que largos, a diferencia de otras que son muy parecidas, son especies diferentes, mismo género, que son más largos que anchos. Ya eso ya nos diferencia varias especies. Y luego a la hora, en el esquema que podemos ver arriba, tenemos es el ovario y la cápsula, es la bolita, digamos, que tenemos, que tiene un sombrerete, una tapa, la cual cuando se va secando ese sombrerete sube para arriba, deja a la vista unos poros de los cuales salen las semillas, que tienen una forma riñonada, muy característica, con una coloración así un poco grisácea, y son luego también que tienen su interés culinario, que es el platito que vemos ahí a la derecha abajo. Bueno, les explico rápidamente. Esta planta, pues dijimos, vamos a cocinar con ella. Nadie ha cocinado con ella, se han usado las semillas para hacer algún pan, los pétalos quizá para adornar algún plato, pero como tal no tiene ese interés. Entonces ahí empezó un poco la investigación que lleva todo esto. Entonces me puse a ver que las plantas, que las hojas cuando están tiernas sí que se comen, se pueden comer en ensaladas y demás. Tampoco se comen porque son un poco amargas, entonces como que se quedó. Había que escaldarlas primero y demás. Entonces me fui hacia las semillas. Las semillas es una maravilla, se pueden prensar, se puede sacar aceites de las semillas, de cualquiera, y se pueden hacer también leches vegetales. Entonces en este caso lo que hice yo fue hacer una leche vegetal
Resulta que tenía mucha lecitina, tenías muchas moléculas estas semillas que hacían que cuando se calentaban y se echaba un ácido, por ejemplo, se cuajaba. Entonces hice un queso cuajado vegano de leche de amapola. Fue como bastante novedoso porque normalmente no se pueden hacer. Entonces de aquí, una vez que lo tuestas como si fuera tofu, parecido, empezó a quedar unos sabores bastante interesantes que estaban ricos además a tonos tostados y que encima pues el concepto era muy novedoso. A partir de ahí me puse con los pétalos y dije, vamos a intentar cocinar los pétalos de otra manera que no sea poniéndolos encima de un plato. Entonces me di cuenta de que lo que tenían el colorante son antocianinas. Las antocianinas es un colorante que cambia según el pH del medio en el que esté. De tal manera que si yo le echaba agua, se quedaban como azules, ¿no? Se oxidaban, que se entiende. Sin embargo, si yo a ese agua le echaba un chorro de limón, al momento se ponían rojas, porque el limón es muy ácido. Entonces, claro, eso nos dio... Claro, yo cuando presenté esto dije, es que tenemos un plato que cambia de color si le añadimos de repente una salsa de limón encima. Si hacemos un cóctel, por ejemplo, echamos este compuesto y al final echamos un zumito de limón o de lima, cambia el color y cuando lo mueves de morado se vuelve rojo. Entonces dijimos, hostia, qué interesante, ¿no? Y además, pues eso, yo puedo contar todo esto que estoy contando. Entonces ahí salió un plato, pues es que nadie ha usado la amapola de esta forma y al final, pues hemos conseguido hacer esto, ¿no? Por eso que está puesto ahí. Además, tiene una florecita del plato. Ahí puedo explicar yo que no, aunque pensemos que sí, no todas las plantas tienen flores. Es algo novedoso dentro de lo que es la evolución de la botánica. Y este fue pues el platito que salió de la amapola. Vamos con el siguiente. Bueno, en este caso hemos querido traer una planta bastante exótica. No sé si alguien la había visto antes. Yo en el día que me la presentó Quique creía que me estaba tomando el pelo. Creía que había salido por lo menos de una película. Es lo que se conoce como velo de novia o seta del bambú. Es una seta, como hemos dicho, que es exótica, que está en la zona de Asia, zona de más boscosa, en zonas que están además en periodo de degradación. De toda la vegetación ya se está degradando y es donde sale la seta. En el esquema lo que he querido destacar, la bola es el bulbo, es el origen, digamos, de esta seta. La derecha es un corte, o sea, si cortásemos ese bulbo es lo que veríamos por dentro, la seta sin crecer. De ese bulbo empieza a salir el tallo para arriba, con el sombrerete, llamémoslo así, en forma cónica. Y luego el velo de novia es toda la bola que tiene esto, bueno, blanca. Vemos que es de color blanco, básicamente. Entonces sale desde la cápsula de arriba, va bajando, va haciendo la bola y llega hasta el suelo. Y lo rodea completamente. Y lo de abajo a la derecha, pues nuevamente tenemos el platito de esta Sí, seta. pues el platito, no sé si lo reconocéis del vídeo que he puesto antes. Es un platito chiquitito. Lo que veis ahí, claro, es una seta que yo encontré en el norte de Tailandia, una zona muy boscosa, donde crece precisamente donde hay pues troncos que están en descomposición y se llama la seta del bambú porque es donde hay bosques de bambú que están en descomposición. De tal manera que con lo que es el tallo de la seta, eso lo deshidraté, la tengo por aquí además esta. Es esta, de aquí. Entonces esta parte, el año pasado lo presenté aquí en directo, lo frío. Y cuando lo frío se queda ya crujiente, se queda en forma de tronco además. Le echo unas setas en polvo por encima para que bueno, tengan un poco más ese color. Le echo temacha para que parezca que es el musgo. Por dentro lo relleno de una cremita de queso fresco con trufa negra. La trufa también es otro hongo. Los quesos, muchos de ellos, quesos azules, también se hacen a partir de hongos microscópicos, levaduras. Y después por encima pongo ya esta seta, que es la seta enoki, que es lo que una seta cuando viene a la cabeza, pues lo que es el cuerpo fructífero con el sombrerito. Entonces, bueno, pues aquí al final de todo pongo una especie de gotitas de un gel hecho a base de bambú, también con lo que yo puedo explicar a mis comensales que esta seta es del bambú porque nace de esto. Y ya lo prueban y obviamente cuando lo prueban es una cosita crujiente, que dentro está el queso fresco con trufa, te explota en la boca y como que además es muy agradable. Entonces bueno, con esto yo puedo contar, explicar esta especie tan extraña. El indusio, que es la parte del velo este de novia que aparece fuera, es para proteger las esporas de insectos que puedan entrar. Entonces como que bueno, es una historia interesante que yo cuento a través de mis platos y que lo plasma ahí. Vamos con la siguiente. Y ya la última la queríamos hacer un poco también guiño de donde venimos. Bueno, quizás por cómo hablo sabéis que podéis deducir que de Madrid no soy, pero vamos, ya asentado en Madrid. Queríamos traer, en este caso, el madroño. Características del madroño, pues lo tenemos en zona de encinares, zona de bosques mixtos en la península ibérica. Como he dicho antes, aquí por ejemplo son muy importantes las hojas, son bastante llamativas, en el sentido de que son hojas que están dispuestas de manera alterna, es decir, no las vamos a ver nunca en pareja. No las vamos a ver quizás, una suelta, si ha perdido las hojas, evidentemente sí. En este caso tienen el rabito que he mencionado, el peciolo,
¿vale? Sí que lo tienen, justo del tallo sale un rabito y luego sale la hoja, de forma lanceolada, tiene los bordes aserrados, tiene el haz de la hoja, que es la parte alta, es de un color verde más oscuro en comparado con el embais, que lo he intentado plasmar, algunas son más claritas que otras, justamente porque están dispuestas de manera diferente. Luego tenemos las flores que tienen 5 pétalos, que se ven ahí en grande, que tiene los bordes revolutos, que se dice, que los tiene doblados para afuera. De esa hoja es luego la que sale el fruto, que en un inicio es amarillo, el cual cuando va madurando se va poniendo más rojo, que le he intentado también plasmar un poquito en esas 3 bolas, que es el madroño conocido por todos, ¿no? Y luego abajo ya es el platito de Quique. Decir también que esta planta, por ejemplo, tiene pelo. A pesar de que aquí ahora quizás no la podemos ver, también es pilosa. Otro carácter también muy interesante. Y bueno, pues el platito es un postre. El madroño, bueno, el Sarbutus unedo, eso significa en latín uno y no más. Y se supone que es porque vieron los frutos rojos y dijeron, hostia, pues va a estar buenísimo este. Y lo probaron y dijeron, pues uno y no más. Porque es una cosa que está rica, pero no es tan agradable, ¿no? Como que te deja la boca un poco seca y demás. Entonces se queda ahí. Pero es muy interesante la historia. Entonces, por ejemplo, tiene mucha pectina. Cuando yo empiezo a estudiar los componentes más a nivel molecular de estas plantas, digo, mira, tiene mucha pectina, tiene muchos azúcares, es perfecto para hacer mermeladas. Pues efectivamente, es muy bueno para hacer mermeladas. Entonces, después lo cuelo, la parte de la piel la dejo fuera. Entonces, con eso hago una cosa que en pastelería se llama crumble, que es juntar con harina, con mantequilla y demás, y haces como una especie de tierra. Entonces, lo que hay fuera es una especie de tierra de madroño, con esa mermelada hecha, aparte de ese madroño, porque tiene las características perfectas para hacer mermelada, con un poquito de zumo de naranja y demás, y ya después de esto ya hago un helado, una quenelle de helado que pongo por encima. Entonces, es como para acabar estos snacks que hago, chiquitito, pues pruebas un postecito hecho de madroño íntegro. Entonces, nada, pues además de esto, también el madroño se supone que lo comes directamente del árbol. Si tú lo comes después más tarde, igual ha empezado a hacer una fermentación alcohólica y tiene un poquito de alcohol, entonces como que también hay una bromita y quería acompañarlo un chupito hecho de madroño, ¿no? Para un poco explicar, en mi escena yo puedo explicar todo esto y la gente de ahí se va sabiendo que el madroño pues tiene estas características, todo lo que ha contado antes Daniel y demás. Entonces, bueno, ahora viene, a ver si pasa. ¿Qué viene? Sí, viene un vídeo que es de dónde ha salido todo esto, ¿no? De todas las cosas que yo quería hacer como cocinero, que empezó el año pasado, pues vienen y se reflejan en este vídeo y aquí vais a ver un poco, aparte de los snacks que hago del herbario, pues todo lo que estoy haciendo después. Entonces es un concepto que es medio novedoso, son pop-up que se llama, que son durante 3 meses yo hago un menú determinado, plazas limitadas en Madrid, por ejemplo, igual hago en Barcelona dentro de un mes o lo que fuera. Y entonces lo que estoy haciendo también, soy cocinero, me gusta comer, me gusta ir a viajar a sitios y me gusta pasarlo bien cuando voy a los sitios y que me expliquen también esto. Entonces lo que hice fue comprar una mesa para 8 personas y junto 8 personas que no tienen por qué conocerse alrededor de una mesa donde yo explico este menú y hago un menú que aparte de ser pues esta parte botánica de snacks es un menú interactivo donde con cada plato igual tienes que explicar algo sobre ti para darte a conocer un poco a los demás. Y el resultado la verdad es que ha sido bastante bueno. Y nada, pues aquí está un poco el resumen de ello. Sí, funciona. Veamos. Uy. Si no, búscalo... Ah, no. Y entonces, pues, bueno, gracias por el aplauso. Entonces, bueno, pues quiero decir, él está ahora mismo con el doctorado,
yo estoy ahora mismo haciendo todas estas cenas y viajando. Ayer vine de Lima, Perú, y estoy ahora todavía con un poco jet lag incluso. Entonces como que aparte de nuestros proyectos personales que estamos haciendo, esto lo estamos haciendo un poco por amor al arte, porque nos gusta y porque nos apetece, ¿no? Es algo que, pues si yo hago esto por un lado y por el otro, pues lo juntamos y de aquí tiene que salir algo, ¿no? Y estamos ahora en ese punto de decir, bueno, pues no sabemos dónde vamos, pero hacia allá. Y estamos viendo, pues de momento, colaboración con restaurantes, poder hacer ilustraciones, poder regalarla después en mis cenas, igual a la gente que venga, una ilustración a cada persona. Estamos, bueno, para dar cursos o capacitación, en otros restaurantes explicar un poco también cómo pueden usar las plantas, todas esas cositas. Entonces ahora lo que hemos traído las fichas, unas poquitas, que son las primeras que hemos hecho, que las tenemos aquí, o no sé dónde las tenemos, pero me he aquí, para poder venderlas, un poco para empezar a financiar el proyecto, que empezamos de cero. También vamos a hacer un crowdfunding, yo que sé, como que estamos ahí viendo nuestras ideas. Y nada, no sé lo que quiera añadir Dani. Sí, bueno, básicamente que esto, bueno, como hemos dicho, esto es un inicio. Nos acabamos de estrenar ahora mismo con todos vosotros aquí. No sabemos si esto ha gustado, si la idea parece atractiva, si podéis tener incluso ideas que aportarnos, algún punto de vista externo que siempre viene bien, porque te metes en tu burbuja y quizás una idea nueva siempre es refrescante, ¿no? Siempre puede aportarte ideas muy interesantes que añadir a este proyecto. Como ha dicho, estas láminas que hemos traído, ya perdonadme que no haya podido terminar el del hinojo a color, me hubiese gustado, pero no ha sido posible. Tenemos estas tres, luego, bueno, por ilustración que llevo ya previas, tengo también otras láminas por si alguien está interesado, por ejemplo, con camisetas como la que voy haciéndome promoción personal a mí mismo, con la que llevo puesta. Si queréis podéis acercaros y, bueno, pues ahora mismo, realmente, si alguien tiene dudas, preguntas, aportaciones, cualquier comentario, es más que bienvenido. Si queréis ver el herbario también, las plantas que hay, tenéis ahí nuestros contactos por si queréis contactarnos para lo que fuera. Y nada, pues yo, que muchísimas gracias, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.